Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras, a partir de 1912, se encuentran votando en un sistema electoral que tiene por característica el voto universal, secreto y obligatorio. Y se preguntan, ¿qué es la ley Sáenz-Peña? ¿Cuáles son sus objetivos y cuáles son sus causas y consecuencias? Así que comencemos por el principio. La Ley Sáenz-Peña o Ley Nacional de Elecciones número 8871 de 1912 modificó el sistema electoral vigente desde la formación de la República e impuso el voto universal, secreto y obligatorio. La ley, impulsada por el presidente Roque Sáenz Peña, fue sancionada por el Congreso Nacional el 10 de febrero de 1912 y promulgada el 13 de febrero de ese mismo año. El concepto de universalidad, sin embargo, no era exacto, ya que solo los ciudadanos argentinos nativos o naturalizados y mayores de 18 años tenían el derecho al voto. Estaban excluidos de ese derecho las mujeres, los habitantes de territorios nacionales y los extranjeros, que constituían un porcentaje alto de la sociedad de la época. A pesar de estas restricciones, constituyó un avance importante con respecto al sistema electoral anterior. Hasta la sanción de la ley Sáenz-Peña, el voto era voluntario y cantado, es decir, el votante mencionaba el nombre del candidato ante las autoridades de la mesa. Estas condiciones favorecían la práctica de diversos mecanismos fraudulentos, algunos de los cuales eran la necesidad de empadronarse e integrar un registro electoral para poder votar. Generaba la manipulación de esas listas en las que se solía eliminar opositores e incluir como votantes a ciudadanos ausentes o incluso muertos. Por otro lado, tenemos la presencia de grupos organizados para atemorizar a los votantes, quienes, al ser público su voto, no se atrevían a expresarlo libremente. Y por último, destacar el cambio de votos al realizar el conteo. Estas prácticas desalentaban la participación ciudadana y comenzaron a provocar fuertes protestas de los partidos y grupos políticos opositores al gobierno. Las primeras elecciones realizadas bajo la ley 8871 fueron legislativas. Por primera vez triunfó la oposición en 3 distritos: la Unión Cívica Radical en Santa Fe en 1912 y en Entre Ríos en 1914 y el Partido Socialista en la Capital Federal en 1913. Ahora bien, ¿cuáles eran los objetivos de la ley Sáenz-Peña? Roque Sáenz Peña, que había cumplido funciones diplomáticas en Roma, estaba influido por las ideas de modernización de las instituciones que circulaban en Europa y pretendía aplicarlas en la Argentina. Era consciente de la necesidad de adaptar los mecanismos electorales a las demandas de la sociedad que se manifestaban de manera cada vez más violenta, como había sucedido en las revoluciones radicales de 1893 y 1905. Al ser elegido presidente en 1910, Sáenz Peña se reunió con Hipólito Yrigoyen, que era el representante de la Unión Cívica Radical, para negociar una alternativa a las insurrecciones armadas como reclamo político. Yrigoyen se comprometió a vehiculizar la protesta a través de las urnas si se garantizaba un sistema electoral democrático y transparente. De ese modo, Sáenz Peña se aseguró el apoyo de gran parte de los grupos trabajadores frente a un proyecto de ley que era muy discutido dentro de su propio partido. Ahora bien, pasemos a hablar de las causas y consecuencias de la ley Sáenz Peña. Entre las principales causas nos encontramos con la frágil situación de las élites gobernantes, que frente al avance de las protestas violentas de representantes de la oposición como el Partido Radical, el anarquismo y en menor medida el Partido Socialista, buscaban dar una salida a la tensión social. Además, el interés en institucionalizar el conflicto social, favoreciendo la aparición de partidos de oposición con los que fuera posible negociar acuerdos dentro del ámbito del Congreso. La preocupación de las clases dirigentes por la escasa participación de la población en las elecciones, provocada en parte por el fraude y manipulación de los votos, la creencia de la élite gobernante de que incluso con la aplicación de la ley podrían ganar las elecciones, y por último destacar el clima de reformismo que circulaba entre las clases intelectuales, que no provenía de los tradicionales grupos de poder. Ahora pasemos a destacar cuáles fueron las consecuencias de esta ley. En primer lugar, la eliminación de gran parte de los mecanismos de fraude electoral que se habían utilizado hasta ese momento, la ampliación del padrón electoral, el aumento, por lo tanto, de la participación electoral, que pasó de alrededor de un 5% en las elecciones anteriores a la sanción de la ley a un 68% en las elecciones presidenciales de 1916. Y por último destacar la elección de 1916 de Hipólito Yrigoyen
de la Unión Cívica Radical como presidente de la República Argentina, que terminó con la hegemonía del Partido Autonomista Nacional en el poder. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y, como ya saben, hasta otro dato de color.